A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, la alegría de catequizar. Una presentación del Centro Nacional de Catequesis. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Señor está pasando por aquí.
Bienvenidos hermanos a la alegría de catequizar, un placer estar con ustedes nuevamente, nos acompaña Padre Mario. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Pedro, una vez más con ustedes en este programa para hablar de la importancia de los sacramentos y de su fundamentación bíblica. Hoy vamos a estar conversando sobre la unción de los enfermos y esta tiene algunos mitos, ¿verdad? Porque creemos que es solo cuando ya nos vamos a morir. Ajá. Y no, tiene doble función, o para recuperarme bien o para morir tranquilo. Bien. Entonces, Padre, quedamos en sus manos. Muy bien, vamos a hablar de este sacramento que lamentablemente yo diría que es como la cenicienta en la práctica de la iglesia, ¿verdad? La gente le tiene miedo, la gente piensa eso que usted dice, Pedro, de que es algo cuando uno ya está casi agónico y cosas por el estilo, ¿verdad? Que no reflejan lo que la iglesia enseña. Bueno, comencemos especialmente a hablar de la enfermedad, Pedro, que tarde o temprano nos afecta. Es decir, es una parte de nuestra vida que es inevitable. Tarde o temprano nos afecta, desde un dolor de cabeza, y Dios no lo quiera, hasta una enfermedad grave. La enfermedad es algo que es propio del ser humano, ¿verdad? Y constantemente la Biblia nos habla de esta realidad que puede ser muy dolorosa o puede ser también camino de salvación. Pensar en un castigo es volver a los tiempos del Antiguo Testamento, donde creían que era una condena. Exactamente, y en especial ciertas enfermedades que se consideraban muy peligrosas, como por ejemplo la lepra. Era una enfermedad desconocida en su tratamiento, pero una enfermedad muy temida, como hoy puede ser el VIH o como puede ser el COVID-19. Entonces la gente de aquellos años cuya medicina era tan incipiente, por no decir que no existía, o una medicina así como muy elemental, muy básica, sí. Exacto, se pensaba que los enfermos, dependiendo de la enfermedad, eran personas castigadas por Dios, marginados, casi como malditos. Especialmente este tipo de enfermedades como la lepra. Y en aquellos años, ante una higiene tan incipiente, ¿verdad? Pues era muy difícil curarlas. En el Antiguo Testamento entonces se da la creencia de que ciertas enfermedades eran como una especie de maldición. Viene Jesucristo y se encuentra igual como en el Antiguo Testamento con estas creencias. Veo por el Nuevo Testamento cómo Jesús, además de evangelizar, se preocupó muchísimo por sanar a los enfermos y por presentarles a un Dios misericordioso que no los condena, ni mucho menos, sino que los sana. Entonces, constantemente vemos cómo Jesús, dice el Nuevo Testamento, predicaba la buena nueva del reino y sanaba a las personas. La praxis de Jesús es la praxis de un Dios que está al lado del enfermo. Y cuando en algún momento le preguntaron que si esa persona era castigada por Dios por ser pecadora, hay un texto muy llamativo en el Evangelio de San Juan con el ciego de nacimiento, y que le preguntan a Jesús: Señor, ¿pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dice: ni él ni sus papás pecaron. Y cuando en algún momento también le preguntaron: Señor, supimos que Pilato hizo matar a unos galileos mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían, ¿era porque eran pecadores? Y Jesús les dijo: no. Y contaba Jesús un accidente, como desgraciadamente suceden en la vida real, automovilísticos aquí en Costa Rica, que es horrible. Se cuenta que 18 hombres fueron aplastados por la torre de Siloé, un accidente terrible, y le preguntan a Jesús: ¿eran pecadores, Señor? No, pero deben de convertirse. Entonces Jesús enseña que la enfermedad no es un castigo. Jesús quita esa imagen, ¿verdad?, de un Dios castigador, pero se dedica especialmente a sanar a los enfermos. Es algo que le agradecemos a Jesús. Resulta que con el paso de los años se nos cuenta en el Evangelio de San Marcos que por una especial delegación de Jesús, los apóstoles, además de predicar, sanaban a los enfermos. Y San Marcos cuenta un pequeño detalle: los ungían con aceite. ¿Por qué con aceite? Porque resulta que se pensaba que el aceite, además de darle belleza al cuerpo, ungirlo, tenía propiedades curativas. Bueno, nosotros que somos de Escazú lo sabemos, cuando las abuelas hablaban de ponerse manteca de cerdo, ¿verdad? Ah, sí. Manteca de cerdo, que era casi como la pomada canaria, ¿verdad?, para un resfrío o para lo que fuera, porque se pensaba que el aceite tenía virtudes curativas. En la parábola del buen samaritano, cuando Jesús cuenta de un hombre que yendo de Jerusalén a Jericó fue asaltado y lo dejaron medio muerto, el buen samaritano lo levantó y curó sus heridas con vino y aceite.
¿Por qué con vino y aceite? Porque el vino era el desinfectante que se conocía en ese tiempo y el aceite para suavizar las heridas. Desde allí entonces comienza, igual como cuando hablamos de los demás sacramentos en la práctica de la iglesia pastoral, un sacramento distinto, además del poder de perdonar los pecados y de curar a los enfermos, que eso sí aparece en el Nuevo Testamento como un carisma, un texto de la carta de Santiago que es muy expresivo, cuando dice Santiago, capítulo 5, versículo 13 en adelante. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que rece. ¿Está alegre? Que cante. ¿Está enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Confiésense los pecados unos a otros y recen unos por otros para que se curen. La oración fervorosa del justo tiene un gran poder. Estamos con el texto de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Clarísimo, tenemos aquí un rito muy llamativo para que se practique con los enfermos. En primer lugar, que se llame a los presbíteros. Vimos en el anterior programa que los presbíteros eran los responsables de cada comunidad cristiana. ¿Cuál es la función de esos presbíteros? Que recen por el enfermo y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Se nota el rito, una unción con aceite, en este caso en el nombre del Señor. Y los efectos: la oración con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Por eso, al igual que al sacramento de la penitencia o reconciliación, a este sacramento se le llama sacramento de curación. Por un tiempo, a este sacramento se le conocía como extrema unción. Y se pensaba que los únicos que debían de recibirlo eran las personas que estaban en peligro de muerte, o las personas que estaban ya casi desahuciadas o ante una enfermedad grave. Sí, la iglesia sigue enseñando que las personas que deben de recibirlo es cuando hay una seria enfermedad, ¿verdad? Pero eso no significa que la persona que haya de recibirlo se esté muriendo. Por eso, en la práctica siempre se recomienda que las personas llamen con tiempo al sacerdote si tienen un paciente o un enfermo que está seriamente enfermo. O que, por ejemplo, una persona de avanzada edad lo pueda recibir, un viejecito o viejecita, ¿verdad? Tienen todo el derecho de recibirlo por su avanzada edad. O en el caso de una operación grave, una operación seria, se acostumbra a ungir al enfermo, en este caso un capellán. Pero no significa, Pedro, por eso que sea un sacramento que haya de recibirlo en peligro de muerte solamente, sino que una persona que esté seriamente enferma lo puede recibir. Y la iglesia enseña que si la persona se restablece o eventualmente se vuelve a enfermar, lo pueda la iglesia de nuevo conferir. Sí, lo pueden recibir varias veces. Padre, una consulta, porque uno está habituado a ver, bueno, las comuniones, los bautismos. Ajá. No va a un orden, tal vez no van a la ordenación, pero bueno, ven al sacerdote ahí. Ajá. Pero ahí la unción casi que se vive solo cuando tengo a alguien enfermo y veo, o cuando me toca a mí. Sí. ¿Cómo es el rito? ¿Qué incluye la confesión, o es que es aparte, o es parte del rito? Muy bien. Bueno, la iglesia, dentro del ritual del sacramento de la unción, pide o hace posible o desea que la persona, si está consciente, ¿verdad?, que se confiese antes, ¿verdad?, que reciba el sacramento de la reconciliación. Ahora, si en la práctica el enfermo no puede, por diversas razones, el sacramento tiene el poder de perdonar los pecados, como lo dice el texto. Es decir, que el sacramento le otorga el perdón de los pecados a esa persona. En la práctica, pues naturalmente que existe todo un rito para la persona que lo va a recibir de manera individual. Está prescrito, ¿verdad?, todo el ritual, digamos, la bienvenida del presbítero, la aspersión con agua bendita, la proclamación del texto bíblico, la oración de los fieles.
a la par existe una imposición de manos, porque sabemos que este gesto es un gesto de curación, de otorgamiento de un poder. El sacerdote impone las manos sobre el enfermo, si se puede, ¿verdad? Ahora con el COVID también ahí habría que cuidarse de eso. Luego una bendición u oración, si el óleo todavía no ha sido bendecido por el obispo, el sacerdote tiene la facultad de bendecirlo. Y finalmente la unción con el óleo, que así se le llama, ¿verdad? El óleo bendecido por el obispo o el presbítero eventualmente, sobre la frente y las palmas de las manos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, el Señor te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Luego una oración que diría yo, se puede hablar de oración conclusiva con la bendición del enfermo. Dentro de la Eucaristía también se puede perfectamente celebrar el sacramento, ¿verdad? Nada más que dentro de la misa, después de la homilía, sigue el rito como tal. Qué bueno, sí, es que por eso le decía, este es uno que uno menos ve. Sí, lástima. Y dentro de una pastoral de los enfermos, es cuando más podríamos preocuparnos para que ellos estén debidamente ungidos en una parroquia, bueno, en los hospitales. ¿Y se les da la comunión cuando es solo el...? Se les puede dar la comunión, en este caso, después de que han sido ungidos, ¿sí? Inmediatamente se les da la comunión, si el enfermo está en capacidad de recibirla, y si no, solamente el sacramento, que como sabemos, fortalece y eventualmente, si es la voluntad de Dios, también puede salvar y sanar a la persona. Ok, Padre, ahora que usted dice, si el enfermo está en la capacidad, bueno, digamos que tal vez no puede tragar, eso es evidente. Sí. Pero si es alguien que padece Alzheimer, no tiene conciencia, no puede comulgar. No, tampoco, ¿verdad? Siempre se pide, y eso que usted dice, Pedro, es muy importante. No, y lo saco a colación porque hay gente que me ha preguntado y bueno, la gente lo ve como un consuelo y entonces más bien siente como que hubiera un rechazo, pero no es eso. No, ni mucho menos. Pero sí, ojalá, por eso decíamos que el sacramento lo reciba una persona que está consciente. El sacramento es un sacramento de vivos, no para personas que están en condiciones de no percibirlo, porque sería muy bonito que la persona lo reciba con todas sus facultades. No es un sacramento de muertos, porque a veces lo llaman a uno cuando la persona ya ha fallecido, ya no se le puede conferir, sino que lo que hace el celebrante es orar por la persona que ha muerto, ¿verdad? Hay en el ritual una oración por los difuntos, ¿verdad? Por eso, en la medida que sean sacramentos de vivos para vivos, ¿verdad? Para vivos, para personas que ya... Ahora, si ya ha perdido el sentido, pues no es necesario, ¿verdad? Se le puede dar, como la iglesia enseña, bajo condición, si aún vives o así. Pero lo ideal es que no esperemos ese momento a que ya la persona haya fallecido o esté en paso de muerte. Si está consciente, pues que lo reciba, y ojalá, si la persona está en condiciones, que también la Eucaristía como viático, es decir, camino hacia el cielo. Muy bien, gracias. Para casarse, supongo que para el orden, ¿es necesario estar confirmado? ¿Para la unción de los enfermos? No es necesario, porque pero sí hay que estar bautizado. Así, claro. Recuerde, Pedro, que el sacramento del bautismo es puerta de acceso a los demás sacramentos, ¿sí? Entonces tiene que estar bautizada, sí. Aún en peligro de muerte, ¿verdad? Sí, puede ser el caso de que en un accidente, ¿verdad?, una persona esté en peligro de muerte. Si hay un sacerdote, lo ideal es que lo unja en ese momento. Ahora, si Dios no quiera, pero bueno, hay un accidente, una cuestión así, hay una persona que nunca fue creyente y de repente en ese momento pues desea, primero tendrían que bautizarlo y luego poderle dar la unción, digamos. En un caso sí sería como muy extremo, sí. Sería, porque también el sacramento del bautismo y la confirmación se dan en peligro de muerte también, sí, perfectamente. Y ojalá que pues en ese momento tengamos un sacerdote, ¿verdad?, que bueno, Dios no lo quiera, como usted lo dice, Pedro, que nos auxilie, ¿verdad?, en esos momentos, sí. ¿Alguna otra cita, padre, que nos cuente un poco? Bueno, me quedo como con... Todos los sacramentos son instituidos por Cristo, ¿verdad? Entonces, según lo que usted nos comentaba, pues todas las sanaciones que él hacía de un Dios cercano que acompaña al enfermo, ¿verdad? Sí. Se da propiamente esa unción en Santiago. En Santiago, capítulo 5, del 13 en adelante.
Mencionaba, sí, la práctica de los apóstoles que ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Eso aparece en el Evangelio de San Marcos. Pero de fondo en todo esto, Pedro, es la actitud misericordiosa de Cristo. Cuando decimos que un sacramento ha sido instituido por Cristo, no necesariamente es porque Jesús, voy a decirlo de esta manera, le haya dado el frasquito de los santos óleos a los apóstoles, ¿verdad? El ritual. Exactamente, y el ritual para que lo hagan. Cuando decimos que un sacramento ha sido instituido por Cristo, es porque tiene a Cristo como el fondo, ¿verdad? Como aquel que como Hijo de Dios en estos signos nos está otorgando la salvación. Este sacramento no fue instituido por Cristo como el ejemplo del frasquito, ¿verdad? De los santos óleos, pero es un sacramento que nos remite a la praxis misericordiosa de Cristo para con los enfermos. Todo sacramento es un signo de Cristo. Y como lo dice la iglesia de manera muy linda, si el presbítero bautiza, es Cristo quien bautiza. Si el presbítero consagra los dones del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es Cristo que se nos da como alimento. Entonces, de fondo, en un sacramento está la persona del Salvador, que por medio de estos signos sigue salvando a la iglesia. Por eso en el Catecismo Universal dice que los sacramentos son las fuerzas de Cristo resucitado. Las fuerzas del resucitado, que en todos ellos descubrimos lo que Dios hace por nosotros: perdonar, alimentar, salvar, curar, ungir. ¿Por qué la unción en el bautismo se pone una en el pecho y una en la coronilla, en la frente? Ajá. La confirmación en la frente. Sí. ¿Por qué en las palmas de las manos? En la unción, porque las manos es lo que nosotros más utilizamos, ¿verdad? Para tocar, para acariciar, ¿verdad? Antiguamente en la práctica eran todos los sentidos, ¿verdad? El tacto, los pies, los oídos, la lengua, en fin, era en todos los sentidos. Pero entonces en las manos, porque las manos es como que de alguna manera expresan lo que es el ser humano. Las manos acarician, las manos tocan, las manos reciben. Sí. Entonces la iglesia consideró que ungiendo las manos es como la persona que recibe lo mejor de Dios. Incluso cuando hablamos de la comunión en la mano, lo recibimos en la mano, ¿verdad? Es en lo que más expresa el don de Dios que uno recibe. Interesante esa parte. Sí. La última, padre, para ir cerrando, ¿cuál es la diferencia en los óleos, en los aceites? ¿De qué están hechos? ¿Por qué se usan en cada momento? Muy bien. Pues Pedro, resulta que el Jueves Santo existe una misa, lástima desconocida para la mayoría del pueblo de Dios, pero con gran significado, que es la llamada misa crismal. Por lo general se celebra el Jueves Santo en las catedrales, presidida por el obispo y concelebrada por todos sus presbíteros. En esa misa se consagran y se bendicen los óleos. Hay 3 óleos: el Santo Crisma, que es un óleo especial que lo consagra el obispo. Además del aceite, está mezclado con perfumes especiales, ¿verdad? Ese se consagra únicamente por el obispo. Y luego 2 óleos, porque los 3 son óleos o aceites, ¿verdad? 2 óleos. El óleo de los enfermos, que hemos mencionado, que lo bendice el obispo en esa Eucaristía para que sean ungidos los cuerpos de los enfermos. Ese se llama óleo de los enfermos. Y el otro que se bendice es el llamado óleo de los catecúmenos. La palabra catecúmeno significa aquel que se prepara al bautismo. Entonces, ese óleo especialmente se utiliza para, previo el rito de la inmersión, ungir al catecúmeno, ¿verdad? Significando con eso la fuerza del Espíritu Santo. Pero en especial el Santo Crisma sí tiene varias, ¿qué podemos decir? Varios significados, o se utiliza en diversos sacramentos, especialmente en el bautismo después de la infusión del agua, para significar que por el Santo Crisma el bautizado en la cabeza, ¿verdad?, participa del sacerdocio y del ministerio triple del Salvador: profeta, sacerdote y rey. Con el Santo Crisma también se ungen las manos de los presbíteros, que quedan consagradas especialmente para celebrar la Eucaristía.
y los sacramentos. Y luego con el Santo Crisma se ungen la cabeza de los obispos, ¿verdad? El rito... Todo en la misma misa crismal. En este caso, la misa de ordenación de presbíteros y de obispos. Se le pone el Santo Crisma en la cabeza al obispo, ¿verdad? Y en las manos al sacerdote. En las manos al presbítero. Y finalmente con el Santo Crisma se ungen las paredes de los templos que son consagrados y el altar que es consagrado con Santo Crisma. A ver, sí, yo no tenía idea de nada de eso. Pues sí, y esos óleos se bendicen y especialmente se consagra el crisma en la llamada misa crismal. Bueno, y ahora me resolvió otra duda. ¿Y qué pasa si se acaban? El sacerdote tiene la facultad también de... Exactamente. No es que solo los que se digan la misa crismal. No, en este caso, pues estamos facultados para bendecir el óleo de los enfermos. Por lo general, siempre hay una buena reserva del Santo Crisma en las parroquias, ¿verdad? Y el óleo de los catecúmenos. En este caso, en el Santo Crisma se pide en la catedral. Casi siempre los párrocos son muy cuidadosos de que los óleos se estén renovando. Y se pide especialmente que exista un lugar donde estén debidamente guardaditos y que sean venerados por los fieles. Por eso, en la misa del Jueves Santo, la práctica de los últimos años, se reciben los santos óleos el Jueves Santo por la tarde en las parroquias. Es muy bonito el rito de irlo recibiendo y buscarles un lugar dentro del presbiterio donde estén, y en especial en la misa del Jueves Santo se colocan a la par de la pila bautismal. Muy bien. Bueno, padre, muchas gracias. Nos ha acabado el tiempo, pero con gusto. Ha estado muy bueno el programa, ¿verdad? Muy rico. Claro que sí, cómo no. También para poder conocerlo un poco más y aclarar todas estas de todos esos significados de los sacramentos tan bellos que tenemos de nuestra iglesia. Muchas gracias, Pedro. Hermano, nos vemos la próxima semana para ir cerrando ya estos capítulos de los sacramentos. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.